centrarnos en el texto. Bien, por otro lado, es importante saber, porque por ejemplo esto es algo que yo no sabía y cada vez que lo he comentado con alguien, la sorpresa que ha generado en la otra persona, obviamente pues me denota que no mucha gente lo sabe. De hecho, hay muy pocas personas que saben que una persona adulta puede llegar a acumular, a almacenar hasta 15 kilos de materia fecal en esta última porción del intestino, en el intestino grueso, ¿no? Sobre todo en el colon. Entonces ya te he mencionado cuáles son los riesgos, ¿no? De que la materia fecal se quede mucho tiempo en el intestino. Y ojo, yo estoy hablando de personas que normalmente van al baño a evacuar. Sin embargo, por la misma geografía, digamos, o por la misma morfología del intestino, tiende a quedarse algunos residuos, algunos restos de alimentos en descomposición, y esto va a generar obviamente pues mayor predisposición a enfermedades, ¿no? Y nosotros no eliminaron de manera correcta la materia fecal, podemos producirnos inconscientemente una autointoxicación. Es decir, que nosotros mismos nos podemos intoxicar con nuestros propios desechos, ¿no? Porque finalmente todo está conectado y hay un montón de irrigación sanguínea que sale, nuestros intestinos se encargan de absorber nutrientes y de liberarlos hacia el torrente sanguíneo. Entonces, en el colon ocurre exactamente lo mismo. Entonces, imagínate que en el colon te quede mucho tiempo esta materia de desecho en descomposición, que se fermenta, liberando toxinas, y esto pasa a nuestro torrente sanguíneo. Es por eso que hay muchas personas que son cada vez más propensas a enfermarse. Podemos ver personas que de repente son delgadas, ¿no? Y que tienen el vientre abultado. Entonces, y no entienden, ¿no? Que dice, pero yo soy flaco o soy flaca, pero tengo esta panza. Bueno, y ahora estamos entendiendo mejor qué cosa es lo que hay en esa panza, ¿no? Entonces, ubicando o conociendo un poco mejor la ubicación de donde está el intestino, pues podemos darnos cuenta y entender de qué está formada esa pancita, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Ponte a pensar, una persona bota todos los días la basura de su casa, ¿no? Yo boto la basura todos los días, ¿no? En las noches, y pasa el camión y recoge la basura. Tú ponte a pensar, ¿qué pasaría si ese camión de basura deja de pasar un día? Tal vez la basura de un día se acumula en los reservorios, en los puntos de acopio, pero si esto pasa 2 días, y luego 3 días, 4 días, una semana, y no pasa el camión de basura, pues obviamente esa basura va a generar es un foco infeccioso, es un foco de enfermedades. Hay muchas personas que, de hecho, leyendo ahí información, el tema del estreñimiento crónico es una de las principales causas de consulta con el gastroenterólogo. Una de las principales causas también de enfermedad o de cáncer es el cáncer de colon, luego seguido por el cáncer de mama, el cáncer de próstata está un poco más abajo, pero el cáncer de colon viene a ser una digamos, de las enfermedades más recurrentes, y mucho tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios, con nuestros hábitos de salud, ¿no? Porque hasta acá yo no estoy hablando de ningún tipo de enfermedad, de medicamento, de nada extraño. Todos son cosas que, entre comillas, sabemos o deberíamos saber, ¿no? Sin embargo, el ritmo de vida, de repente los hábitos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, nos han ido predisponiendo. Entonces, hoy en día yo escucho personas que dicen, no, yo no voy al baño todos los días, yo voy al baño cada 2 días, y es normal. O yo soy estreñido, ¿no? O soy estreñida. Por alguna razón las mujeres tienen mayor predisposición a desarrollar estreñimiento, ¿no? Constipación. Entonces, por ejemplo, mi mamá era una persona que sufría de estreñimiento, una persona que no iba al baño tranquilamente 2, 3 días, obviamente le causaba molestia, fastidio, pero ella pensaba que era normal, así era ella, ¿no? Y yo tenía también cierta predisposición, y pensaba, bueno, como mi mamá es estreñida, bueno, yo también heredé su estreñimiento. Pero en realidad no es eso, sino son los hábitos alimenticios. Yo después entendí, bueno, lo que pasa es que en mi casa se come bastante pan.
no tomamos mucha agua, comemos bastante arroz, comemos algunos alimentos que hacen más lenta nuestra digestión. De hecho, no teníamos hábitos de salud física, o sea, no nos ejercitábamos. No te estoy hablando de ir al gimnasio, no, simplemente actividad física, ¿no? Llevábamos una vida muy sedentaria. Una vez que incorporamos algunos cambios de la alimentación, algunos hábitos saludables, nos dimos cuenta que no es que uno sea estreñido crónico, sino que tiene malos hábitos. Y cuando uno cambia, corrige esos hábitos, incorpora, ¿no?, alimentos saludables, alimentos que mejoran digamos, esa, vamos a llamar, predisposición, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí, realmente uno puede evacuar de manera diaria. Uno debería evacuar diariamente, ¿no? Algunas veces en el día, dependiendo digamos, de la cantidad también de alimento, de las veces que uno coma en el día, pero en todo caso, lo mínimo es que uno debería ir al baño una vez al día, ¿correcto? Bien, dicho esto, voy a comentarte cuáles son algunos de los alimentos que producen esta pesadez intestinal, ¿no? Que te pueden de repente no solamente predisponer a sufrir de estreñimiento, sino también que dejen residuos en el estómago, que le sea muy difícil a tu intestino, a tu organismo, eliminar. Para empezar, las carnes rojas. Pucha, que acá ya así, sentimientos encontrados, ¿no? Porque a mí me gusta la carne roja, me gusta, porque eventualmente las parrillas, etcétera. De hecho, cuando yo trabajaba en visita médica, por alguna razón, no lo sé, pero había como que ya una costumbre de invitar a nuestros médicos, eventualmente a alguna cena, ¿no? Algo, o de repente cuando había una reunión científica o alguna celebración. Y el punto de predilección eran los restaurantes de carnes y parrillas, ¿no? Entonces, siempre acompañado con su vinito. Y este tipo de reuniones eran casi, claro, para el médico de repente era una vez cada 15 días o una vez al mes, pero para nosotros que visitamos un montón de médicos era casi una vez a la semana, en algunos casos hasta 2 veces a la semana. En algún momento a mí me ha tocado ir a un almuerzo con un médico, ¿no? A un lugar, a un restaurante de carnes, parrillas, y luego en la noche una cena, o de repente un lanzamiento y también a una parrilla. Obviamente no era lo habitual, pero me ha sucedido, ¿no? Y obviamente uno por cortesía dice, bueno, ya voy a cumplir, pero estás comiendo un alimento como las carnes rojas que le cuesta demasiado, cuesta muchas calorías digerir, te cuesta mucho trabajo digerir, y por otro lado, no se digiere tan rápidamente. Para digerir una cantidad importante, una porción, digamos, importante de carnes rojas, el organismo se demora por lo menos entre 3 y 4 días. Fuera de que van a quedar de todas maneras elementos de residuo, ¿ok? Que finalmente terminan intoxicando, como las ureas, elementos de residuo básicamente, ¿no? Entonces, muy importante tomar esto en consideración. Yo no digo que no comamos carnes rojas, pero limitar, restringir su uso a lo menos posible. A veces uno dice, no, pero las carnes rojas son las fuentes más ricas de proteína. Sí, tienen un montón de proteínas, pero también tienen un montón de otras cosas que tu cuerpo no necesita y que para poder absorber el beneficio de la proteína estoy intoxicando mi cuerpo con otras cosas que no necesita. Entonces de repente puedo conseguir otras fuentes proteicas que sean más limpias, más saludables y que dejen menos residuos en mi organismo, ¿ok? Así que vamos a desmitificar eso para empezar. Segundo, chocolates. ¿Por qué los chocolates? Porque sobre todo los chocolates que no son chocolates, por eso lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, hay mucha propuesta o mucha oferta en las bodegas, ¿no? Los autoservicios, de chocolates que en realidad no son chocolates, no son, pues, masas, ¿no? Es más, te dicen que son barras sabor a chocolate, ¿no? O sea, de hecho tienen sabor a chocolate, tienen algunos elementos grasas, emulsificantes, es que le dan la forma, la textura de un chocolate, hasta el sabor, pero no son chocolate. Tienen un montón de azúcar, preservantes, etcétera, etcétera. Entonces, prefiramos o no consumir este tipo de alimentos o buscar chocolates que de verdad sean chocolates, ¿no? Esto de 50, 60, 70% cacaos,
digamos, en la mayoría de los casos, o de preferencia, que sean endulzados con stevia, ¿no? O con algún edulcorante natural, que no sea artificial. Hay dulces, chocolates para diabéticos, por ejemplo, que son endulzados con edulcorantes artificiales, ¿no? Que si bien es cierto, son 0 calorías, ¿no? Que el diabético debe cuidar, pero que no son saludables, al contrario, son dañinos, ¿no? Y que ya hay un montón de estudios que hablan acerca del daño que pueden ocasionar. Entonces es importante preferir alternativas naturales. Por otro lado, el arroz. Pucha, acá otro alimento que me produce sentimientos encontrados, porque a mí me encanta el arroz, pero sobre todo el arroz blanco es un arroz que ha sido, o sea, para que obtenga ese color blanco ha sido procesado, ha sido sometido a un proceso digamos, de limpieza o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para que sea, o de blanqueado, donde se le agregan elementos que le quita toda la fibra y solamente se convierte en nos aporta un montón de almidón, y ese almidón se convierte en glucosa en nuestra sangre, que a la vez es azúcar, y finalmente nuestro cuerpo no sabe qué hacer con eso y lo convierte en reserva. Y nuestro cuerpo solamente guarda reservas a manera de grasa, entonces tiene que convertir todo eso en grasa. Y ya sabemos en qué se convierte la grasa en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por otro lado, todo ese almidón, ¿no? Se va al intestino y se vuelve pues una masa un poco muy difícil de digerir para nuestro organismo. Entonces, está bueno el arroz, es una buena fuente de carbohidrato, pero importante si podemos, ¿no? O una porción pequeña como para, digamos, como para que no se te reviente la hiel, ¿no? O sea, para que te des el gusto, pero lamentablemente pues nuestra cultura culinaria propone, ¿no? Platos, porciones grandes de arroz, ¿no? El arroz blanco es un protagonista en muchos de nuestros platos, pero, y podemos hablar del arroz con pollo, el arroz con pato, en fin, demasiado carbohidrato, demasiada carga de carbohidrato, entonces también es importante tomar en consideración que es un alimento que nos puede generar pesadez intestinal. Ahora, ni qué decirte de los piqueos, de los snacks, estos embolsados. Mira, te los voy a mencionar con nombre y apellido. Piqueo de snack, Doritos, Chistris, Chisitos, todo, bueno, todo lo que tú puedes ver en esa imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un montón de elementos preservantes, colorantes artificiales, sustancias que de verdad van a generar, o sea, imagínate, tú agarras una bolsa de chisito, de chistris, lo que sea, voltealo en un bol, ¿ya? Una tazonita, échale agua y cháncalo, cháncalo, y se hace esa masa. ¿Tú te comerías esa masa? Realmente se vuelve una cosa poco atractiva, ¿no? Sin embargo, nosotros nos comemos eso, ¿no? Encima con su chela, a veces mezclado con otras cosas, a veces cuando uno va al cine, no se lleva 2, 3 bolsas, y es más, uno adulto dice, bueno, ya, pues me atengo a las consecuencias, pero lamentablemente no son los adultos los más propensos, digamos, a este tipo de alimentos, a este tipo de snacks, sino son los niños, los que más desean consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, tiene demasiado sodio, el sodio no solamente hace retener líquidos, sino sobrecarga el riñón, ¿no? Los riñones se cargan del sodio y es más, podría a la larga generar problemas de litiasis, de piedras en los riñones. Entonces, limitar, restringir su uso, si puedes llevarlo a 0 sería lo ideal, si no, en todo caso, limítalo lo menos posible. Alimentos procesados, todos los que vienen en conservas, embutidos, estas sopas instantáneas. Olvídate, hay uno digamos, de los aditivos, ¿no? De predilección de estos alimentos procesados, instantáneos y todo eso, es el glutamato monosódico, más conocido como Ajinomoto, ¿no? El Ajinomoto debería ser erradicado, ¿no? Hay países en donde no se ve, está prohibido el glutamato monosódico. Acá lo conocemos como Ajinomoto. Sin embargo, es un elemento que está demostrado, hay estudios científicos que hablan de la neurotoxicidad por glutamato monosódico. Es decir,
muerte acelerada de las neuronas por el glutamato monosódico. Sin embargo, cuando uno se come un tifita o prepara, en realidad, pues, la sopa ramen, ¿no? Las sopas instantáneas. Tú volteas la tabla nutricional y uno de los primeros ingredientes es glutamato monosódico. Hay algunos que no los tienen, perfecto, pero tienen un montón de sodio, ¿no? Entonces, tomar en consideración eso. Por otro lado, harinas procesadas. ¡Wow! O sea, las harinas procesadas, nuevamente, igual que el arroz, ¿no? O sea, para llegar o sea, cuanto más refinada es la harina, este ha sido más procesada. Entonces, y este proceso le quita toda la fibra, un puro carbohidrato pasivo que genera, obviamente, pesadez intestinal, predispone a enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Toda la repostería comercial utiliza harinas procesadas, ¿no? Salvo digamos, esta repostería alternativa que utiliza harinas integrales, que utiliza, por ejemplo, harina de, no sé, pues de camote, edulcoradas con stevia, con yacón, con otro tipo de endulzantes que son naturales y que además tienen un montón de fibra que mejoran la digestión, que tienen enzimas. Entonces, importante aprender a diferenciar. Es rico, ya sí, las donas el fin de semana, que no sé qué, las galletitas, el quequito. Bueno, a la larga ya sabemos cuáles son las consecuencias. El alcohol. Nuevamente, las bebidas alcohólicas, el exceso, ¿no? O sea, nadie te está diciendo que no hagas un brindis. Por supuesto, hay que hacer un brindis, tómate una chela. Ok, hoy día no hay de repente a nivel futbolístico muchas ganas de celebrar, pero por lo general, ¿no? En reuniones se recurren a las bebidas alcohólicas. Perfecto, tómate un trago, pero nuevamente no te excedas. Todo exceso es dañino. Y acá lo pongo al final, no porque sean las mismas dañinas, sino porque es simplemente un tema de ubicación, pero en realidad las bebidas carbonatadas, todas son dañinas. ¿Por qué? Porque, o sea, si uno se pone a pensar, si uno se pone a analizar un poco, ¿con qué se consigue ese efecto burbujeante en las gaseosas? Con el gas carbónico, a bebidas carbonatadas. Y el gas carbónico es tóxico. Te pueden decir 50.000 cosas, no, pero mira, lo que pasa es que la cantidad no llega a ser tóxica, lo que sea. Ok, perfecto. Sin embargo, hay personas que toman gaseosa todos los días. Yo era una persona que tomaba gaseosa todos los días. Yo me tomaba una botella de medio litro de Coca-Cola todas las tardes. Según yo, era no sé, pues mi energizante, ¿no? Porque ya a esa hora me daba sueño por los malos hábitos que tenía, ¿no? Sin embargo, es o sea, tiene un montón de elementos tóxicos, azúcar en cantidades industriales. Si no tienen azúcar, tienen edulcorantes que son dañinos, nocivos para la salud, aspartame, las mismas eh, los tintes, ¿no? O sea, los elementos que utilizan para darle esos colores, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí dice una bebida sabor naranja. Ya, ese sabor naranja ha sido conseguido de manera artificial. No es que extraen la naranja para darle ese sabor, no. Es un saborizante artificial, obtenido de manera artificial, que se ha podido demostrar ya con estudios también que es altamente tóxico. Es más, hoy en día están naciendo niños sensibles a este tipo de preservantes. De repente porque nosotros, los papás o la gente de mi generación, que han generado en la generación que viene una sensibilidad. Es la mayoría de casos, pero están naciendo niños con alergia o intolerantes a la fenilalanina, por ejemplo, que es un aminoácido, pero que cuando se obtiene de manera artificial produce reacciones alérgicas en las vías respiratorias, a nivel de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alimentos, mira, hay un montón, ¿ah? Pero yo te he puesto acá los más resaltantes y los que uno debería evitar, bajar a cero o pues llevarlo a lo mínimo posible, ¿no? Así que acá te dejo algunas opciones. Por otro lado, es importante también darnos cuenta y reconocer cómo, o sea, cómo puedo darme cuenta que tengo un colon
congestionado, cargado, que necesita, ¿no?, una limpieza a gritos. En primer lugar, cansancio, ¿no? Ya te dije, yo anteriormente, más o menos eso de las 5 de la tarde, ya se me bajaban las revoluciones por completo, necesitaba tomarme un café, o como te decía, una Coca-Cola helada, según yo, eso me despertaba, ¿no? Pero lamentablemente, pues, o el café, la gente normalmente la toma con un montón de azúcar, ¿no? O estas bebidas energizantes también son una bomba química que tienen cafeína, que tienen azúcar, que, bueno, el cansancio ya es un síntoma de varias cosas en realidad, pero podrías tú presumir que tienes, si además de cansancio, los otros síntomas que te voy a mencionar, un colon que ya requiere limpieza. Digestión lenta, ¿no? ¿No te ha pasado a veces, o de repente has escuchado a alguien que te dice, tengo la comida acá, de almuerzo, ya es las 8 de la noche, y dicen, no, tengo la comida, pero no me ha digerido? O personas que se acuestan de repente después de haber cenado, sobre todo las personas que cenan muy tarde, ¿no? Y al día siguiente se levantan y sienten como que acabaran de comer, ¿no? O sea, incluso están con pesadez, eructos, flatulencias. Entonces, eso denota una digestión lenta. Eso quiere decir que por donde está pasando el alimento o el bolo fecal que hablamos hace un momento, de repente ya no es un espacio de fácil tránsito, porque está lleno de repente de residuos que impiden un tránsito adecuado. Entonces, eso es otro síntoma. Cólicos intermitentes, cólicos que van y vienen, ¿no? Que a veces uno dice, ah, sí, gases de repente. Ok, no es normal, no es normal tener cólicos. O sea, el cólico es síntoma de algún tipo o de enfermedad, o de que tenemos ahí un tema. Por lo general, cuando hay cólico de gases y ese tipo de cosas, es porque nuestra flora bacteriana está reaccionando a algún alimento o a, de repente, un desequilibrio en la flora bacteriana, ¿no? Entonces, hemos visto ahí que nuestro colon tiene la capacidad de simbiosis y de antibiosis. Entonces, produce elementos para eliminar estos agentes agresores. Ahí nos da pues las famosas diarreas, las colitis, de ahí viene. Pérdida del apetito, este es otro síntoma, ¿no? Es raro, ¿no? Que de repente, pucha, que no tienes hambre. O sea, te levantas sin apetito, te pueden dar el mediodía y no tienes hambre. Esa es una posible síntoma de que tienes una digestión lenta, un colon que necesita limpieza. Dolor de cabeza, cefaleas constantes, ¿no? Ya la gente piensa, uy, no, migraña, ya se me disparó la migraña. ¿Pero por qué? No deberías tener migraña, no es normal. Entonces, podría ser una causa el colon, ¿no? Un colon, mal aliento, la famosa halitosis, ¿no? Lamentablemente, pues, y a pesar de que la nariz está tan cerca a la boca, cuando una persona tiene mal aliento, se acostumbra a su propio aliento y no se da cuenta, lamentablemente. Tiene que venir otra persona y sentir y que roche, ¿no? Bueno, entonces, darse cuenta que un mal aliento podría ser la causa de un... De hecho, que hay varias causas, pero mira, te estoy hablando de varios síntomas que si en conjunto tienes más de 2 o 3, ya de todas maneras, pues, y si tienes más de 30 años, también, ¿no? Y si eres peruano o latinoamericano, porque obviamente en nuestra región se come más o menos parecido, pues definitivamente hay que presumir de un colon eh, congestionado, sucio, ¿no? Enrojecimiento de la piel, he puesto acá, la famosa rosácea, pero en general, o sea, reacciones en la piel, ¿no? Como de repente puede ser acné, puede ser también psoriasis, y si a todo esto de acá le sumamos el estrés que vivimos día a día, nadie me va a decir que está libre del estrés, todos estamos expuestos al estrés, ¿no? Del día a día, pues todo esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? No se puede evitar el estrés, lamentablemente, pero sí podemos aprender a vivir con el estrés. El estrés forma parte del ser humano desde que el ser humano existe, ¿no? Entonces, pero lo que hoy está sucediendo es que vivimos un estrés constante, y ese estrés constante nos está predisponiendo a desarrollar un montón
de enfermedades, además del sistema nervioso central, patologías con el aparato digestivo. Bueno, esto entre otros, o sea, como te dije, hay un montón de síntomas, pero te pongo acá los más relevantes. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestro colon? ¿Cómo podemos ayudar a tener una digestión más ágil, más ligera? Para empezar, beber abundante agua. Lo mínimo que una persona debería consumir, una persona adulta, debería consumir son 2 litros de agua como mínimo, ¿no? Y ojo, 2 litros de agua, que más o menos son 4 tomatodos de esto, no creo que no se ve muy bien, pero bueno, más o menos así, que este es de 600 ml, pero deberíamos consumir 4 de esos, o sea, 2 litros de agua como mínimo. De ella tú me dices, sí, pero yo tomo tal bebida, ya más o menos completo. Sí podría ser, pero definitivamente el agua como tal es el hidratante por naturaleza, ¿no? Entonces, es importante además que ese flujo de líquido, el agua, estimula ese movimiento peristáltico, permite que la fibra que nosotros comemos se hinche, se llene de líquido, absorba más líquido y empuje, ¿no?, a todos los alimentos de desecho, estimulando este movimiento de los intestinos. Alimentos ricos en fibra, ¿no? De verdad que hay un montón de opciones de alimentos ricos, desde la fruta, verduras, granos, etcétera. Hay que preferir avena, arroz integral, todos los elementos integrales, es importante incluirlos de manera importante en nuestra dieta diaria. Por lo menos deberíamos estar consumiendo entre 25 y 30 gramos de fibra al día, ya más o menos para que uno tenga una idea. Entonces, ponte a pensar, hoy día, ¿no?, que ya hoy es domingo, prácticamente van a ser las 9 de la noche, ¿cuánta fibra has comido en el día? Normalmente, cuando uno se pone a hacer ¿no?, el total, la suma, estamos al debe, ¿no? Estamos al debe, porque para que te hagas una idea, más o menos una granadilla, más o menos tiene entre 2 y 4 gramos de fibra, más o menos. Obviamente tiene otras sustancias que la convierten en un alimento perfecto para la digestión, porque tiene, ¿no?, ese mucílago, esa babita que tiene las pepas que estimula la digestión, en fin, es un alimento prebiótico, porque es alimento de las bacterias probióticas que viven en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, importante tomar en consideración, por eso la pitahaya, ¿no? La pitahaya, esa consistencia que tiene, ¿no?, es un alimento rico para nuestra flora bacteriana y es un alimento anticancerígeno por excelencia. Evitar la automedicación, amigos, esto es algo tan importante, mire, te lo dice un ex visitador médico, y si tienes amigos, familiares que son visitadores médicos, no me vas a dejar mentir. Los visitadores médicos tenemos esa mala costumbre de automedicarnos, o sea, nos creemos médicos también, ¿no? Yo en mi caso, al menos, yo manejaba productos de la línea psiquiátrica y neurológica, no tenía muchos medicamentos del día a día, digamos, ¿no?, antiinflamatorios, esas cosas, pero varios colegas sí, o sea, manejan antiinflamatorios, antihistamínicos, que para el reflujo, que para la gastritis, que para la acidez, y tómate esto, y tómate esto, y tómate esto, y lamentablemente, ¿no? Me arde un poquito la garganta, ya, tómate la amoxicilina, con no sé qué, y uno cree que se está ahorrando la consulta médica, pero en realidad lo que está haciendo es afectando directamente su flora bacteriana, ¿no? Porque cada uno de los fármacos que uno consume se metaboliza en el hígado y tiene un efecto secundario. Todas las medicinas tienen efectos secundarios. No hay una sola droga que no tenga efectos secundarios. Todas tienen efectos secundarios. Entonces, tomemos en consideración eso. O sea, de hecho, yo era una de las personas que se automedicaba, pero apenas me dolía un poco la garganta, ya un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, nuestro organismo tiene la capacidad de curarse. En realidad, démosle un poquito de chance, ayudémoslo, obviamente, con alimentos que nutran nuestro organismo y potencien nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué más? Bueno, obviamente, estamos aquí para hablarte de algunos productos que van a ayudarte a mejorar la salud de tu colon. Ya nos hemos dado cuenta lo importante que es este, digamos, este tramo, ¿no?, de nuestro intestino, que es el colon. ¿Por qué es importante tenerlo limpio, saludable?
es importante tener un tránsito, ¿no?, adecuado, una flora bacteriana en equilibrio. Y pues acá te voy a comentar algunas alternativas que te pueden ayudar. Primero, el Prunex. Prunex es una bebida, para empezar, deliciosa. Deliciosa porque tiene un sabor, para empezar, es un té herbal, ¿ok?, que tiene un efecto laxante, ¿ok?, para empezar. Pero sabe, tiene dentro de sus componentes este mucílago de linaza. Cuando tú remojas la linaza, ¿no?, la dejas remojando en agua tibia, la dejas 15, 20 minutos, se forma esta gomita, ¿no? Esa gomita es el mucílago de la linaza, que es efectiva, que tiene un montón de estudios que hablan acerca de sus beneficios en la digestión, y ayuda pues al tránsito digestivo, tiene extracto de guindón, de kelp, anís de estrella. Ojo, es un laxante, pero es un té herbal, no es un elemento químico artificial, como por ejemplo la lactulosa, ¿no?, u otros elementos que se venden en las farmacias, en algunos casos con prescripción médica, en otros no, para laxar el organismo, ¿no?, o el Ciruelax famoso. No, nada de eso. Esto es 100% saludable con tu organismo, va a llevarte a un tránsito digestivo, a una deposición sin cólicos, sin flatulencia, sin malestar. Tú te lo tomas en la noche, disuelto en una tacita de agua tibia, aparte que disfrutas su sabor, al día siguiente, 8 horas después, vas a sentir el beneficio de haberlo consumido. Obviamente el efecto es placentero, o sea, realmente tienes que probarlo. Así que se recomienda tomar este producto. Ojo, al ser un laxante, uno no debe depender de este producto. Hay que mejorar nuestros hábitos de alimentación. Este producto ayuda a descongestionar el colon y después ayudarte, ¿no?, a tener la correcta cantidad de fibra en tu alimentación. Pero, Freddy, yo no tengo, la verdad, en mi día a día la capacidad o el tiempo para comer ensalada, con la cantidad de fruta que yo tengo que comer, en fin. Listo, acá tienes otra alternativa, que es el Liquid Fiber. El Liquid Fibra, que es, para empezar, una bebida que tiene un delicioso sabor a limón. Fusion es una de las empresas que cuida mucho el sabor de sus productos, de sus bebidas. Y esta bebida acá no es la excepción. La inulina de achicoria es un elemento que es prebiótico. ¿Qué significa esto? Que es alimento de la flora bacteriana. Además, está enriquecido con vitaminas y minerales que van a mejorar la salud intestinal en general, van a facilitar la asimilación del calcio, ¿no? Las mujeres, a partir de cierta edad, de determinada edad, pierden la capacidad de absorber el calcio de sus comidas. Y normalmente lo que hace el médico es darle suplementos de calcio, pero el correcto consumo de fibra, y este Liquid Fiber te aporta 7.5 gramos de fibra por cada sachet, por cada toma, entonces vas a facilitar la absorción del calcio y por ende pues reducir o digamos retrasar la aparición de otras enfermedades o de otras molestias, dolencias como la osteopenia, la osteoporosis, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien, queremos ir de repente un poco más allá, no solamente con el tema de la fibra. Pues acá tenemos una alternativa que yo creo o considero que es muy completa, que es el Floralif, que es una bebida que tiene un delicioso sabor a granadilla, que está además fortalecido, enriquecido con aguaimanto, extracto nutracéutico de aguaimanto. Ya hoy por hoy no te tengo que contar qué cosa es el aguaimanto, ya sabes que es un superfruto, está considerado como un superfruto que tiene una cantidad importante de aporte de vitamina C y además tiene 10.000 millones de bacterias probióticas por sachet, por toma. Estamos hablando de 3 tipos de bacterias beneficiosas para nuestro organismo, los famosos lactobacilos, en este caso son Bifidum bacterium, lactobacillus, que lo que hacen es repoblar la flora bacteriana de nuestro intestino, sobre todo el intestino grueso. Tiene extracto de granadilla que va a mejorar toda la salud, va a proteger
la membrana gástrica, todas las paredes del estómago, de los intestinos, y además tiene una importante concentración de fibra. ¿Fibra qué? Fibra prebiótica, alimento de la flora bacteriana, de la fibra o de los alimentos probióticos. Mucho se habla de los probióticos hoy en día, ¿no? Del yogur probiótico con no sé qué, no sé cuántos. Lamentablemente, todos los yogurts que se venden de manera comercial, enriquecidos con probióticos, tienen azúcar. Y si no tienen azúcar, tienen preservantes. Y esos preservantes son dañinos para la salud. Pues a la larga, igual como el ejemplo de la carne, ¿no? Yo para comerme la carne, porque tiene un montón de proteínas, sí, pero tiene un montón de otras cosas que tu organismo no necesita. Igual, lamentablemente, todos esos yogurts que uno cree que son saludables, con probióticos, el beneficio es el probiótico, pero tiene todas las otras cosas que a tu organismo no solamente no le hacen bien, sino que le hacen daño. Entonces, acá tenemos una alternativa, ¿no? Natural, 100% natural, endulzadas con stevia en cada uno de los casos, y en este caso el Floralif va a proteger todo el aparato digestivo, que viene siendo nuestra primera barrera de defensa contra cualquier tipo de agresión, sea de bacterias, de virus. Hoy en día, más que nunca, necesitamos tener un sistema inmunológico al 100%. Así que bueno, mis amigos, mire, traté de no explayarme tanto, pero la verdad es que hay tanto por hablar del colon que, pues bueno, he tratado de ser lo más sucinto posible, pero un poco complicado. En todo caso, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su atención. Espero haberles servido, haberles aportado a su, bueno, digamos, a generar un poco más de conciencia, ¿no? De lo que estamos comiendo, de cómo nos estamos cuidando, de cómo nos estamos alimentando, y sobre todo de entender cuál es la importancia de digamos, de esta porción de nuestro intestino que es el colon, ¿no? Así que eso es todo conmigo, mis amigos. No sé si, Angie, tenemos alguna pregunta o hay espacio para preguntas o de repente ya no sé. Claro que sí, excelente, Freddy, excelente información, te mandamos toda la energía, de verdad, y la gratitud. Es una información muy importante porque, como bien lo has dicho, depende mucho de la salud del colon, hasta de la absorción de los alimentos, hasta de estados de ánimo, de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Sí han habido algunas preguntas en el camino. De todas maneras, también a mis amigos que están viéndolo desde Facebook y están viendo la transmisión sobre la importancia del colon y han estado también escuchando la importancia de la fibra, pueden escribir la pregunta por el Facebook, yo la voy a leer y en todo caso voy a leer las preguntas que están acá en el Zoom. Y si hubiera otra pregunta de repente adicional, pueden levantar la mano mis amigos que están en el Zoom para que puedan hacerle la pregunta a Frey. Tenemos un espacio de 10 minutos de pregunta para poder estar hasta las 9:10 juntos y ya Ya, luego damos por terminado este espacio. Desde ya te agradecemos muchísimo esta info de valor. Maelos Díaz tiene una pregunta, te dice, buenas noches, gracias por esta importantísima información. ¿Cómo se podría corregir la digestión de una niña de 4 años? Tiene estreñimiento. Cada 2 o 3 días pide ir al baño. ya, buenísimo. Gracias por la pregunta, Maelo. Mira, en primer lugar, habría que, bueno, entender que cuando uno nace, ¿no? Nace, o sea, nuestro cuerpo es una maravilla, en realidad. Lamentablemente, somos nosotros mismos los que con nuestros hábitos, ¿no? O en este caso los malos hábitos, de alguna manera entorpecemos el buen funcionamiento de este organismo. Y también hay que entender que los hábitos alimenticios, buenos o malos, los hábitos alimenticios en general, se, se van adquiriendo o se heredan, digamos, de generación en generación. O sea, de hecho, los hábitos que yo aprendí de alimentación se los aprendí a mis papás. Mis papás tal vez los aprendieron de sus papás y así generación tras generación hábitos de alimentación. Entonces, primero, a veces uno por falta de conocimiento, ¿no? Predispone a una persona, niño o adulto, a generar problemas de digestión. Entonces, habría primero, con la información que ya empezamos a tener, ver de repente qué cosa podría estar, digamos, haciendo un poco lenta esa digestión. Tal vez no está tomando la cantidad de agua necesaria, quizá
no está comiendo la cantidad de fibra que necesita, fruta, verduras, ¿no? O en su defecto está abusando de estos otros alimentos que hacen pesada la digestión, quizá muchos preservantes, alimentos procesados, mucho arroz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar? Por un lado, tomando conciencia de eso, y por otro lado, ayudando con un producto. Si es una niña de 4 años, como el Floralib. El Floralib es un producto que lo pueden consumir bebés desde los 6 meses, que ya empiezan a incluir alimentos sólidos en su alimentación, hasta, ¿no?, adultos mayores, abuelitos, ¿no?, que estén incluso polimedicados, lo pueden consumir. Pues es un producto 100% seguro. Y como tiene una cantidad importante de fibra, de hecho yo a mi hija le he dado, desde que me enteré que existía el Floralif y todos sus beneficios, se lo empecé a dar y es uno de sus productos favoritos, ¿no? Desde los 3 años lo toma ella. Hoy ella tiene 10 años. Y bueno, yo creo que por ahí podrías empezar, hermano, y eso debería generar una respuesta rápida, sobre todo en un niño, ¿no? Porque los niños asimilan rápido y como están creciendo, pues son como que una explosión de desarrollo, de crecimiento. Entonces, por ahí podrías ayudar. Primero con la alimentación y segundo con el Floralif de todas maneras. Y buena cantidad de agua. Excelente, excelente respuesta, Freddy. Acá hay una pregunta de Grecia. Grecia te pregunta, buenas noches, quisiera saber si el Prunes puede tomarlo un niño de 6 años porque no tiene apetito. De repente acá ya la respuesta se complementó hace un segundo, pero de repente ayudarla acá con el punto de lo que puede hacer el no tener apetito y de repente qué producto se le puede sugerir a un niño inapetente. Ya, perfecto. Gracias, Angie. Mira, para empezar, el Prunex no es un producto que se recomiende a niños, ¿no? Los únicos productos que pueden consumir niños, de los que yo les he mencionado, podrían ser el Liquid Fiber y el Floralif. De preferencia, el Floralif, porque además tiene probióticos. Y para un niño, los probióticos son básicos, elementales, ¿no? La falta de apetito, como ya vimos ahora en las imágenes, ¿no?, pueden ser causados por una digestión lenta, ¿no? Entonces, incluso podrían ya estar apareciendo, pues los niños son muy propensos a padecer de parásitos, ¿no? O sea, infecciones de parásitos. Entonces, el Floralif, si bien es cierto, no es un antiparasitario, pero puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a mejorar. Primero, el tránsito digestivo, porque tiene una buena cantidad de fibra. Y segundo, al tener tanta cantidad de flora bacteriana, de probióticos, ¿no?, va a ayudar a equilibrar rápidamente digamos, esa microbiota, ¿no?, la cantidad de bacterias que hay en el intestino. Entonces, al estar el equilibrio, va a haber una cantidad adecuada, una salud en el intestino. Al tener un buen aporte de fibra, ¿no?, aumentar el consumo de frutas también y verduras, bastante agua, va a ayudar con el tránsito digestivo, a evitar el estreñimiento. Y por otro lado, yo te recomendaría un producto que no es de los que no he mencionado ahora, pero que es clave para un niño que no come. Un niño que no come es un niño que tiene predisposición a desnutrirse, ¿no?, a estar desnutrido. Y nosotros tenemos un producto que se llama NutraDay, con un montón de elementos que ayudan a la nutrición de un niño, evita la anemia. Entonces, te sugeriría también empezar por el Floralif y continuar de repente con el NutraDay, siempre cuidando la alimentación y el consumo de agua. Eso. Excelente, excelente respuesta, Freddy. Acá tenemos otra pregunta de Luz Delia que dice, buenas noches, soy paciente oncológica, todavía estoy en tratamiento. Acá te hace una pregunta sobre Ganomás. Te dice, el Ganoderma, que es parte de los insumos del Ganomás, ¿podría interferir en su efecto? Se refiere a su tratamiento. Mira, ¿cómo se llama? Perdón, no me acuerdo Luz muy bien de Delia. Luz Delia. Gracias por la pregunta. Mira, definitivamente ninguno de los productos de Fusion tiene contraindicaciones. ¿Por qué? Porque no son medicina, no son medicamentos, no son fármacos. Se absorben en el intestino, no se metabolizan en el hígado. Entonces, si tú no tienes ninguna restricción de comer, o sea, si tu médico de hecho coma de todo, puedes tomar el Ganomás sin ningún problema. Y de hecho podrías beneficiarte, ¿no?, de lo que ya sabemos que hace el Ganoderma en el organismo, ¿no?, en el caso de
de pacientes oncológicos. Entonces yo te diría que mira, yo lo tomaría sin ningún tipo de prejuicio y es más, lo recomendaría sin ningún tipo de pero. Ahora, si tú te quieres de repente sentir más segura, consúltale a tu médico, ¿no? Y enséñale la foto de la tabla nutricional, de lo que contiene el grano de más, y consúltale a tu médico, que te dé la luz verde. Pero, mira, mi papá es paciente oncológico, él ha tenido leucemia, y en su momento, él ahorita está en remisión, él ya pasó, digamos, a la parte crítica. En su momento le hicimos la consulta a su oncólogo, y el oncólogo nos dijo, lo que dicen normalmente los médicos, ¿no? Daño no te va a hacer, si tú quieres, tómalo. Pero bueno, hoy día mi papá está en remisión, más de 7 años, y la verdad que súper bien. Excelente, gran respuesta, Freddy. Acá Maribel te pregunta, por favor, una pregunta. ¿Por qué siempre que se toma Prunex, en algunas personas les produce cólicos, retortijones en el estómago? Muchas gracias por la respuesta y excelente la información. Genial. Muchas gracias. Mira, en realidad podríamos, o sea, primero, que es una persona que está tomando, o que nunca se ha hecho una limpieza de colon y está haciéndose una limpieza de colon por primera vez, dependiendo de la edad y los hábitos alimenticios también, existe lo que se llama la reacción curativa, es decir, la respuesta de nuestro organismo a un proceso de desintoxicación, de eliminación de toxinas. Entonces, si una persona tiene el colon muy congestionado, definitivamente a la hora de expulsar, pues se puede producir al movimiento, o sea, si un colon está casi inerte o con poco movimiento, casi ni se siente. Pero si empieza a moverse de un momento a otro y a expulsar mucha materia de residuo, entonces definitivamente esto va a generar, ¿no?, algún de repente fastidio, molestia. No es insoportable, ojo, no debería serlo en todo caso, y eso debería pasar en 1 o 2 días máximo. La persona debería continuar con ese proceso de limpieza y eso desaparecer en 1 o 2 días, ¿no? No debería haber mayor inconveniente. Ahora, si el problema persiste, ya podría tratarse de repente de alguna otra cosa que ya la tenga que ver un médico. Porque, ojo, existe la forma del colon por dentro, es como pequeñas bolsitas, ¿ok? Si eso está sellado, digamos, por residuos fecales, ¿no? Ahí adentro se pueden formar pequeñas, como pequeñas vesículas, que es lo que encapsula el organismo, algunas bacterias, algunos patógenos, y cuando se hace una limpieza de colon, eso queda al descubierto, como debería ser. Pero de repente es un tema que ha estado enmascarado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y está generando otro tipo de inconveniente o una patología que de repente no nos estamos dando cuenta, que producto de la limpieza de colon no reaccionó el cuerpo. Entonces, si no pasa al segundo día más o menos de consumirlo, mira, 2 días es mucho, ya debería acudir a su médico, ¿no? O sea, si es insoportable, o sea, si el dolor es fastidioso, normalmente un pequeño cólico, un pequeño dolor propio del tránsito, del movimiento, ¿no?, del intestino, es lógico de entender porque estamos moviendo el intestino. Entonces, yo creo que por ahí aplicar un poquito también como nos dice el doctor Columbus, ¿no? Sentido común, un poco de conocimiento básico, aplicar el sentido común al hecho de esto en 1 o 2 días me debe estar pasando, ¿no? Perfecto, Freddy. Acá Gisela nos pregunta, ¿cuántos días recomiendas tomar el Prunex en una persona con estreñimiento crónico? Gracias por la respuesta. Buenísimo, gracias. Mira, como te decía hace un momento, el estreñimiento crónico como tal está más relacionado a los hábitos alimenticios, ¿no?, que a otra cosa, que es un tema ya, obviamente, si una persona persiste con los malos hábitos alimenticios y se predispone a hacer un estreñimiento, ¿no?, de manera constante porque está comiendo mal, obviamente eh, puede generar pues, como estiramiento del colon, ¿no? O sea, lo que se llama el famoso megacolon y qué sé yo. Sin embargo, no deberíamos acostumbrarnos a tomar un laxante. O sea, el Prunex es un té herbal con efectos laxantes naturales, súper amigable con el organismo, pero no deja de ser laxante. Entonces, en el paso inicial sería tomar el Prunex de repente 1 semana, ¿no?, para asegurarnos de hacernos una buena limpieza de colon, y después
junto con estos cambios de hábitos alimenticios, incorporación de bastante consumo de agua, fibra, etcétera, optar o por el Floralif o por el Liquid Fiber como un complemento en nuestra dieta, ¿no? Tomarlo ahí y eso debería mejorar nuestro tránsito digestivo. No deberíamos necesitar nuevamente o tomar prunes de repente hasta, dependiendo de nuestros hábitos de alimentación, hasta dentro de repente de un mes o 2 meses, o ya tomando conciencia qué tan importante es limpiar mi organismo, ¿no? Y qué cosa he ido comiendo en ese lapso de tiempo, pues nuevamente hacernos una limpieza de colon. O sea, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo hacerse una limpieza de colon con Prunex que hacerse una limpieza de colon con un laxante artificial, con lactulosa o con esto, pues, enemas, ¿no? Que son ya más invasivos y barren con toda la flora bacteriana. Entonces, hay una gran diferencia. O sea, al tomar Prunex tú te estás laxando, pero no estás afectando tu flora bacteriana. Entonces, eso es bueno también tomar en consideración. Muy a tu criterio, estimada. Excelente, excelente. Mira, acá Luz Delia te hace un comentario que lo voy a leer porque definitivamente todas las personas también lo están leyendo. Entonces sí es bueno conversar esto porque si algún cliente, y esto lo decimos para todos nuestros amigos, tiene algún tema de repente de dudas, este es el momento para conversarlo, porque acá hay personas, en la experiencia que conozco de Freddy, de más de 7 años de consumo, así que no se sientan tímidos, lo pueden comentar. Luz Delia dice, ¿no? Te comentaba lo del Ganoderma porque hoy inició tomando el Ganomás antes de la cena y le ha generado un poco de adormecimiento en los labios, náusea, un poco de malestar y no sabe si es el producto, otra cosa. Entonces, ¿qué le podrías decir acá? Mira, en realidad, si tú te pones a leer cada uno de los componentes, mira, todos los productos Fusion son Clean Label. Esta es una certificación que hace que el producto, tú voltees la etiqueta y puedas entender cada uno de los insumos y de los ingredientes que contiene. No tiene nada raro, así que tú digas, ¿qué es esto que tengas que googlar? Simplemente tú agarras la tabla nutricional y ves cada uno de los componentes. Ni uno solo, hasta donde yo sé, genera adormecimiento en los labios o en alguna extremidad o alguna de las cosas que tú mencionas, ¿no? Entonces, yo de verdad no se lo atribuiría al producto en sí, ¿no? Porque absolutamente nada, no tiene ningún alergeno, ¿no? Porque eso parece, adormecimiento de los labios, eso parece más bien una reacción alérgica, pero no, nada de lo que tiene el Ganomás produce una reacción alérgica, ¿no? Entonces sería bueno de repente ver qué otra cosa podría ser, no necesariamente el producto, qué otra cosa podría haberme generado eso, ¿no? Y para ir descartando, ¿no? Sin embargo, no está de más preguntarle a tu médico porque uno no sabe, ¿no? O sea, el organismo, cada una persona puede generar, o sea, hay gente que es alérgica, no sé, pues a las fresas, ¿no? Hay gente que es alérgica, el otro día me enteré que hay gente que es alérgica al limón. O sea, no puede comer ceviche porque, pero es raro, ¿no? Porque, o sea, realmente sí, pues hay personas alérgicas a, a las comidas. Ahora, el ganoderma, ojo, es un hongo, entonces no vas a decir, uy, de repente soy alérgica al hongo, ganoderma. Un ratito, o sea, no es que el hongo ganoderma esté puesto en el ganomás, es el extracto del principio activo que genera el beneficio en nuestro organismo del hongo ganoderma. Entonces, Fusion ha cuidado mucho ese tipo digamos, de insumos. Entonces, como te digo, mi hija de 10 años lo toma ya hace que más de un año y no tiene ningún problema. Claro, obviamente salvando las diferencias, pero más o menos como para que te des una idea, ¿no? Entonces, evalúalo, míralo y si tú consideras que es mejor preguntarle a tu médico si alguna de las componentes del producto podría estarte causando una reacción alérgica. Ahora bien, si tú lo tomas 1, 2 veces y cada vez que lo tomas te genera esa reacción, ahí sí podrías atribuírselo de repente a alguno de los componentes del producto, ¿no? Sin embargo, yo dudo mucho que pueda hacer eso. Entonces, habría que descartar otras cosas también, mi querida amiga.
Perfecto, perfecto, y gracias por esa respuesta tan directa y tan de la experiencia, sobre todo porque como nos has compartido, pues tu papá ha consumido varios de los productos de la línea padeciendo pues la enfermedad de la leucemia. Y acá Sí, ahora, tenemos, ay, perdón, discúlpame, Angie, que te corte. Ahora, también es cierto que cuando una persona está en un proceso, o sea, en el tratamiento de un tratamiento oncológico, ¿no? La quimioterapia, esta quimioterapia afecta a todos los órganos de nuestro organismo, ¿no? El hígado, la sangre, o sea, todos los órganos, realmente es una bomba nuclear a nuestro organismo, ¿no? Entonces puede ser que tu organismo esté muy, muy susceptible y que de repente hasta por algo tan saludable como el ganoderma pueda hacer una reacción. No, o sea, ni ojo, yo te estoy diciendo que es súper saludable lo que contiene el ganoderma, el ganomás. Sin embargo, o sea, estamos dando, ¿no? El beneficio de la duda, ¿no? Porque podría ser, pero con total seguridad te digo, por la experiencia, como bien dice Angie, no solamente en el consumo personal y de la familia, sino en personas que han tenido también cuadros oncológicos, te digo que el producto es totalmente seguro, ¿no? así es. Listo. Así es. Muchísimas gracias, Freddy. Y acá tenemos otra pregunta ya para ir terminando. Este bloque es muy poderoso de preguntas porque todos aprendemos, incluyéndome también en el espacio. Katy te dice, mi niña está tomando Floralif en ayunas y el Nutraday con el almuerzo. ¿Está bien que tome los dos productos o tiene que tomar, o uno tiene que tomar hasta que termine el tratamiento? De repente acá también conversar un poco sobre si es un tratamiento o no y empezar el otro, o está bien que tome los dos productos. Gracias. Buenazo, buenazo. A ver, Floralif, flora bacteriana, fibra probiótica, fibra prebiótica. Ya entendimos la importancia de consumirlo siempre. Nutraday, complemento nutricional que va a ayudar a mejorar los niveles de hemoglobina, de tener un sistema inmunológico más fuerte en niños y en adultos también. Como bien dice Angie, ningún producto es un tratamiento, porque no es que yo me termino la caja, listo, terminé de tomarlo. Es como decir, voy a comer ensalada un mes, ensalada y frutas un mes, y ya de ahí ya no, pues porque ya comí pues un mes. O sea, realmente es un complemento alimenticio, es el complemento de mi alimentación. Entonces, en realidad, si lo puedes consumir, o sea, se lo puedes dar a tu niña siempre, que lo consuma siempre. Ahora, si por un tema de repente tú me dices, no, por un tema de presupuesto, y tengo que optar, listo, yo te diría, ok, un mes el Floralif, un mes el Nutraday, nuevamente el otro mes el Floralif, el otro mes el Nutraday, y así lo puedes ir alternando para que no afecte también a, digamos, a tu presupuesto, ¿no? Sin embargo, si fuera ese el tema, la persona que te ha recomendado el producto, también le puedes preguntar de qué manera te puede ayudar en ese aspecto. Entonces, para todo hay solución. Sin embargo, como te digo, si puedes dárselo, los dos productos en simultáneo, o sea, en el día el Floralif, en la tarde con el almuerzo, está perfecto, está perfecto. Yo te aseguro que si continúas con esa rutina, mira, tu hija no se va a enfermar. Y si se enferma por alguna razón, al toque va a salir. O sea, su sistema inmunológico va a estar, pero preparadísimo para responder ante cualquier agresión. Tal cual. Perfecto, Freddy. Ya la última pregunta para cerrar y despedirnos con lo que viene para el próximo domingo. Te agradece, Katy. Viene de Vilma. Vilma pregunta, ¿una persona que toma Prunex no le hace nada, puede seguir tomando? Creo que acá la pregunta va, por lo que más o menos está preguntando Vilma, es en esta recurrencia, ¿no? Sobre todo, de repente, acá, y esta es una pregunta que me han mandado por inbox y me han dicho que no diga su nombre, me ha dicho, para las personas que saben, por ejemplo, que cuando toman prunes, hay que decir las cosas como son, amigos, se sienten ligeros, livianos, y los fines de semana se comen el universo, comen sano de lunes a viernes, y sábado domingo comen todo y se toman el prunex, y luego vuelven a hábitos saludables, y otra vez se toman dos prunes, un prunex. ¿Está bien esta forma? Y acá la pregunta de Vilma va relacionada, ¿no? Tomar seguido prunex así indiscriminadamente, ¿está bien? Ya, perfecto. A ver, voy a responder la última primero, ¿ya?
No, definitivamente no, porque si nosotros nos acostumbramos, bueno, si acostumbramos a nuestro organismo a depender de un laxante, por más natural y saludable que éste sea, pues obviamente lo estamos haciendo más perezoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, estamos haciéndolo dependiente de algo externo para que ejecute un proceso natural fisiológico. Entonces, es voy a poner un ejemplo que me gusta, que en algún momento creo que se lo escuché al doctor Iván Colum, ¿no? En caso de emergencia, rompe el vidrio. Eso tendría que ser lo que se te viene a la cabeza cuando bien pienses en Prunex. En caso de emergencia, rompe el vidrio. O sea, como él dice, ¿no? De repente me excedí en la comida, que no es algo habitual, y yo sé que lo que he comido es recontra pesado, y ya sé que yo me voy a sentir mal. Te puedes tomar tu Prunex, ¿no? Y previenes, obviamente, aligeras entradas. O sé que este mes ha sido de repente, no he sentido que mi digestión haya estado muy ligera, he estado abusando de algunas cosas, toca limpieza de colon, te tomas tu Prunex. Sin embargo, no deberemos acostumbrarnos a tomar prunes de manera constante. Mejor acostumbrarnos a tomar el Liquid Fiber o tomar el Floralif de manera constante. Eso sí lo puedo tomar todos los días. No hay problema, me puedo ver dependiente de eso, porque eso es mucho más saludable, incluso fisiológicamente, ¿no? Porque genera un tránsito natural y saludable en los intestinos. El Prunex es, como te digo, en caso de emergencia, rompe el vidrio. Entonces, sí, el Prunex es buenazo, pero como bien pone Angie ahí, Floralif corazón. Eso es. Excelente, Freddy, qué buena. Ya saben, amigos, Prunex, si hay casos de emergencia, rompa el vidrio. Y si en este fin de semana, que ha habido definitivamente sus excesos porque ha habido feriado largo, rompe el vidrio sin ningún temor, al contrario. Así que, mis amigos, hemos llegado al final y solamente comentarles qué se viene para el siguiente domingo para que ya lo puedan agendar. Va a ser un tema que es muy, muy cotizado por todos, que es todo lo que quieres saber sobre el PAC 514. En esta oportunidad no vamos a hablar de la línea para bajar de peso en general, solamente sobre el PAC 514, y te vas a llevar la respuesta de por qué es tan eficaz ese PAC 514 y que no tenga encima efecto rebote. Todos los por qué, todas las preguntas, todo lo que tú quieres saber, cuál es el truquito para que me funcione bien, cuál es para que estos 14 días valgan la pena, valga la alegría, disculpando el llamado a la pena, lo vas a conocer este domingo 17 de octubre a las 8 de la noche. Ya sabes, abrimos sala a las 8, elevamos la energía, 8:10 en punto estamos terminando y finalizamos con las preguntas. Así que, mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos de todo corazón que esta información haya sido de valor y, por supuesto, te esperamos el próximo domingo para que juntos podamos seguir aprendiendo, y te agradecemos, Freddy, por todo tu apoyo y por toda la poderosa información que domingo a domingo nos estás dejando. Así que, mis amigos, muchísimas gracias, y si gustan pueden abrir sus micrófonos para que puedan despedirse del gran Freddy Ochoa. Chao, chao, amigos. Muchas gracias. Nos vemos. Excelente semana. Gracias Gracias. a Gracias, ustedes. Freddy. Cuídate. Chao, Angie. Súper. Chao. Gracias, amigos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Freddy. Lo máximo, como siempre. Gracias, Lore. Gracias, Carmen. Cuídense mucho. Chao, Romualdo.